Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Es un gusto saludarlos. Hoy nos acompaña Alejandra Padilla, ella es emprendedora y busca conquistar al mercado con chocolates. Su empresa se llama Pataxte Cacao Chocolatería. Alejandra, bienvenida a Cuenta Regresiva. Muchísimas gracias, gracias. Bien, pues vamos a conocer tu historia a detalle, pero primero vamos a hacerlo como solemos hacerlo en Cuenta Regresiva, que es 4 preguntas bajo cronómetro. ¿Está lista? Claro que sí. Perfecto. Bien, comencemos entonces con la primera. Y justamente platícanos cómo es que surge la intención de ser emprendedora en un minuto, por favor. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos. ¿Cómo surge todo esto del emprendimiento? Bueno, surge a raíz de dejar una profesión que yo tuve durante 10 años, que fue ser maestra. Yo fui docente por 10 años, materia de inglés para niños en una escuela privada. Y llegó un punto en el que de verdad creo que cambiar de otros aires ya era lo justo. Entonces decidimos iniciar con este negocio de la chocolatería, pero como todo que es algo nuevo te da miedo, ¿no? Emprender. Claro. Y sí fue difícil, la verdad es que sí fue difícil como dejar por tanto tiempo la docencia para emprender algo nuevo, como soltar esta esencia de ser maestra frente a grupo, pero ahora para iniciar como ser maestra chocolatera. La siguiente pregunta es, ¿por qué justamente al pensar en emprender pensaste en la creación de chocolates en un minuto? Pues para emprender con chocolatería, la verdad es que nos dimos cuenta que aquí en nuestro sector, en nuestra ciudad y en nuestra región, el producto en sí de la chocolatería fina como que no es tan común, y más si es un chocolate artesanal. México tiene una gran ventaja que produce chocolate de la mejor calidad, pero ese chocolate como que no lo explotamos en sí, como esa materia prima se va principalmente a Europa, pero aquí lo estamos desaprovechando, ¿no? Entonces yo quise iniciar con este negocio para seguir promoviendo el chocolate mexicano en una versión fina, en una versión pequeña, en una versión diferente. La tercera pregunta es, justamente cuéntanos, ¿qué significa para ti ser emprendedora? Híjole, buenísima pregunta. Ser emprendedora significa dejar todo para entregarte al 100% con tu sueño de ver tu negocio crecer. Eso es ser emprendedora o emprendedor. También significa muchísimo ser una persona creativa y estar dispuesta como a romper estas barreras. El emprendimiento muchas veces la gente lo interpreta como tener un buen capital para poder iniciar un negocio, y no necesariamente tiene que ser así. O sea, sí se necesita un capital, pero no los millones, como mucha gente cree, ¿no? Ser emprendedor significa buscar también apoyos, y se vale. Y la cuarta y última pregunta, ¿cuál es ese sueño, esa meta que has logrado y cuál es esa que aún no y pues no vas a descansar hasta lograrla? Mi sueño es, bueno, primero ver que mi negocio siga creciendo, pero el principal sueño que yo tengo es que la gente reconozca mi producto, que cada vez cuando estemos en algún evento, que ya lo estuvimos, afortunadamente ya estuvimos en un evento grande, pero que la gente vaya identificando poco a poco mi marca y que vaya diciendo, ok, yo vi a Pataxte en tal lugar y ese chocolate es muy bueno. Entonces a mí me gustaría como que la gente vaya recomendando de boca en boca mis productos y que yo me dé a conocer tanto en la ciudad como en la región. Ese es mi mayor sueño y es seguirle hasta lograrlo. Esa es como mi meta. Interesante. Cuéntanos, ya nos adelantabas, una década dedicándote a dar clases, en particular de inglés, y decides que tienes que cerrar ese ciclo. Sí. Y muchos hubieran cerrado ese ciclo y hubieran buscado algo relacionado o algo diferente, pero seguir siendo colaboradores. ¿Dónde surge ese cerrar ese ciclo, pero comenzar ahora en tu papel de emprendedora? Claro. Bueno, anteriormente yo había platicado ya también con otra entrevistadora, justamente aquí en TV4, y me hizo la misma pregunta, de cómo es que surgió, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, me gusta mucho la cocina, pero esa pasión de la cocina surgió justamente en pandemia,
Pandemia sí fue un momento muy crítico para todos, un momento en el que creo que mucha gente nos conocimos realmente, Claro. en pareja, en familia, incluso nosotros mismos, pero también fue un momento para aprender. Y en pandemia yo aprovechaba tanto el tiempo para dar clase a distancia, que también fue muy complicado. Yo creo que para todos ese momento fue muy difícil. Pero me gustó mucho también estar desde casa, cocinar para mi familia, cocinar para mí. Y poco a poco, tanto me daba el tiempo y disfrutar de lo que yo estaba haciendo, de lo que estaba creando. Entonces, esa actividad a mí me relajaba demasiado y me sigue relajando, pero eso ya lo tengo yo desde años, desde casa también con mi abuela. Mi abuela paterna era una excelente cocinera, nunca fue chef, fue una mujer que dedicó su vida al hogar y a la cocina. Entonces yo desde muy niña la veía cómo preparaba los alimentos. El alimento que a mí más se me queda muy grabado es el mole. Es un alimento complejo que cada quien le mete un ingrediente, cada quien hace una versión diferente, pero a mí me gustaba bastante cómo lo hacía. Entonces, ver todo este proceso, lo que conlleva el tiempo, la paciencia, creo que lo empecé a adquirir poco a poco, ¿no? Viéndola, pero también poniendo en práctica lo que yo aprendí de mi abuela. Y bueno, en pandemia así fue como yo buscaba recetas, las replicaba, o también me inventaba con lo poco que tenía en la cocina, y así fue como me empezó a gustar todo esto de la cocina. Ahora, ¿qué pasa con lo de la chocolatería? Bueno, pues justamente con mi marido un día se fue a la Ciudad de México por temas de trabajo, y él regresa aquí a la ciudad de la casa y me habla de una versión de bombones. Me dice, oye, fíjate que encontré una chocolatería muy padre con chocolates, válgame la expresión, que no, de verdad, no crees que son chocolates. Yo dije, a ver, platícame. Me dice, se llaman bombones de chocolate. Y yo, ¿cómo? Pues bombones, ¿no? O sea, los malvaviscos, los que todo el mundo conoce, cubiertos de chocolate. Me dice, no precisamente. Son bombones, se les llaman así, pero están rellenos. Entonces, yo dije, pues no cachaba muy bien la idea, ¿no? Hasta que él me empezó a mostrar videos de uno de los chefs más reconocidos aquí en México, quien es José Ramón Castillo. Él es como no sé si sea como el precursor de la chocolatería, pero sí uno de los que manejan esta técnica, ¿no? de la bombonería. Entonces empezamos a verlo a través de YouTube, en clases que daba a jóvenes para gastronomía en una universidad en Guadalajara, y yo vi cómo hacía ese proceso del chocolate, desde temperar y utilizar términos que uno dice, no, pues no conoce, es lógico, porque yo no tuve esa formación de la cocina, y al final, cuando él presenta el producto, dije, se me hace interesante verlo, y me llama mucho la atención. Y poco a poco él me empezó a meter, mi marido fue el que me empezó a meter como esta idea de vamos a iniciar con un negocio, ¿qué te parece? Le dije, órale, pero si me daba miedo dejar como la docencia. Claro. Le dije, bueno, o sea, dejo la docencia, no la dejo. Me dijo, ¿puedes dejar la docencia? ¿Y qué te parece si iniciamos con este negocio de la chocolatería? Bueno, y así fue como inició toda esta parte. Claro, dejé la docencia como debe de ser. O sea, terminé el ciclo bien, dejé puertas abiertas, y con el sueldo que yo recibí, es decir, con la liquidación que yo recibí, con eso empezamos a invertir en nuestros primeros materiales. No fue mucho, la verdad. Por eso es que tu pregunta de qué significa ser emprendedora, pues sí, es una inversión de inicio. No tiene que ser principalmente los millones, pero con lo poco que vayas tú invirtiendo, con el tiempo se va a ir multiplicando. Y así fue como yo inicié. Me metí a cursos aquí en León. Hay un chef precisamente que se dedica a la bombonería. Me fui a ese curso, aprendí cómo hacer los chocolates, pero previo a ese curso yo ya empecé como con esta práctica, ¿no? Del echar a perder y aprender. Entonces,
No, la verdad es que sí fue un momento frustrante, no te voy a decir que no. Sí frustra mucho como no ver que el resultado es como el que uno quisiera, pero pues poco a poco, o sea, y nunca desistir. De verdad, eso fue lo que a mí me ayudó bastante, como ser muy persistente en seguir practicando y practicando y practicando hasta que me salieran mis chocolates, pero también yo ya iba lista al curso con dudas. ¿Por qué se me pegan? Porque se me pegaban muy seguido al inicio. ¿Por qué no me sale el relleno? ¿O por qué no me da el color que yo quiero? Entonces, todo ese tipo de dudas que yo empecé a tener, ya después las tuve que resolver en el curso. Y fue un curso intensivo de un solo día, que será como de 4 o 5 horas, que fue toda la mañana. Y gracias a ese curso yo ya pude tener una claridad de cómo continuar con mis chocolates. Así, ¿cómo ves? En esa fase que le llamaste tú de echar a perder y aprender, ¿qué fue lo más retador, las anécdotas que recuerdas, además de estas que nos adelantas de que pues, no te sale el relleno, no se te pega el chocolate? ¿Qué otras recuerdas? Ay, no, pues los términos en la cocina, el tablado. Yo no sabía qué era un tablado. Estos términos como muy técnicos, muy específicos, yo empecé a investigar en libros, en diccionarios, con otros chefs, qué es el famoso tablado. Y el tablado consiste básicamente en una piedra de mármol o de granito, y es donde nosotros ponemos el chocolate ya derretido para bajar la temperatura, porque primero lo llevamos a una temperatura alta de 45 grados y después hay que ponerlo sobre la piedra para bajarlo y trabajar sobre la piedra. Ese se le llama el proceso del tableado, ¿no? Manejar el chocolate para bajar la temperatura y posteriormente regresarlo al bowl donde derretimos el chocolate. Entonces, ese tipo de cositas que para uno, vuelvo a lo mismo, no estudio gastronomía, pues son difíciles de entender. Y conforme vamos haciendo práctica y práctica, pues uno ya va reconociendo los términos. Otro de los aprendizajes o retos que yo tuve en ese primer proceso de la chocolatería fue precisamente esto del manejo de los utensilios. Cómo agarrar las espátulas, cómo utilizar un termómetro, cómo saber que estoy llevando a una temperatura adecuada mi chocolate. Todo eso lo fui aprendiendo poco a poco. Ahora sí que viendo y replicando únicamente. Alejandra, una duda sobre el proceso. ¿Qué finalidad tiene en el sabor o por qué se hace en una piedra de mármol? ¿Por qué lo hacemos en una piedra de mármol? Para lograr que el chocolate sea crujiente y brillante. Esa es la única finalidad que tiene el proceso del tablado. Si no hacemos ese correcto proceso, nuestro chocolate se llega a pegar en los moldes. O bien, pues simplemente se queda con poco brillo, o la gente puede ver muy opaco el chocolate, ¿no? Y en chocolatería fina, el producto tiene que ser brillante, tiene que ser muy atractivo para el cliente, para que tu público pueda consumir el chocolate. Ese es el objetivo del tableado. Ok, ¿después de cuánto tiempo tú dices, estos sí ya me salieron bien? Y no solamente tú, sino tu esposo y la gente te dijeron, no solamente te salieron bien, ya saben bien. ¿Cuánto tiempo te llevó? Siendo bien sincera, como 6, 7 meses. Sí fue bastante el tiempo que me llevó para que mis chocolates llegaran a ser lo que es precisamente ahorita. Y no me quedé únicamente con ese curso que hubo aquí en León. El año pasado yo me fui a Morelia a otro curso, obviamente de mayor duración. Me tuve que quedar allá en la ciudad de Morelia 3 días y trabajar nuevamente con otro chef precisamente dedicado a la chocolatería fina. Y ahí yo le digo mucho a la gente que conoce, bueno, que me ha preguntado sobre mi historia, ahí fue como la punta de lanza de mi negocio. Ahí sí tuve que preguntar sí o sí todas las dudas que yo tenía. El chef fue el que me ayudó bastante
en qué era lo que yo seguía, más bien qué era lo que yo estaba haciendo nuevamente como mal. Y lo que también me ayudó muchísimo fue el estar con él y hacer el proceso. O sea, no nada más era llegar al curso, sentarte y escuchar. Era llevar teoría el primer día y los otros 2 días sí hicimos como tal chocolate y eso fue lo que a mí me ayudó. A mí me generó incluso más confianza porque pues uno sale como renovado. Dices, ok, ya supe por qué se me pegaban los chocolates. Ya supe qué tipo de colorante debo de utilizar para dar ese brillo o ese diseño. Ya supe qué chocolate tengo que utilizar. Entonces, ahí en Morelia me ayudó bastante el chef Darwin Solís para que mi negocio, pues ahora sí que despegara al 100%. ¿Y qué te digo? Afortunadamente, por lo que comentas, tenías el respaldo de tu esposo, que en realidad fue el quien trajo a la mesa la idea y la inquietud. Pero más allá de eso, y en el proceso, pues no cualquiera soporta 6, 7 meses de ver que no te están saliendo las cosas. No. ¿Qué te impulsaba para decir, pues yo no sé cuánto tiempo vaya a tardar, pero hasta que lo logre voy a estar convencida y satisfecha? Ay, bueno, mi actitud. La verdad es que yo desde muy niña siempre fui como, bueno, no sé si lo podemos mencionar como un defecto, pero siempre fui muy perfeccionista. Y hasta que no me salieran las cosas, yo no lo dejaba. Siempre he sido así. Tengo una idea en mente y hasta que no lo cumplo, no lo suelto y no lo suelto y no lo suelto. Eso fue lo que me ayudó bastante. Sí, fueron 6 o 7 meses de mucho aprendizaje, pero la verdad es que sí me ayudó en reflexionar. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque todo ese tiempo sí fue de mucha reflexión. Y también de darme cuenta que se vale pedir apoyo y apoyo económico para que este proyecto saliera. Entonces, en ese tiempo no nada más me la pasé en la cocina metida, ¿no? Sino que también empecé a buscar como otras formas de que me ayudaran a crecer. De ahí también llevé mi idea de negocio a la Fundación Proempleo. Ellos fueron los que me ayudaron bastante como a darle esta estructura a mi negocio, cómo darle un buen enfoque, incluso hasta conocer términos de administración, de cómo llevar a cabo las redes para que mi negocio se dé a conocer. O sea, fueron meses de muchísimo aprendizaje, de verdad. Es como regresar a la escuela. Logras pasar esa etapa del proceso de la fabricación. Estás lista ya para ahora sí ofrecer tus chocolates. Sí. ¿Cuáles fueron esos primeros que dijiste, con estos voy a apostarle? ¿Y cómo comenzaste a ofrecerlos justamente para que la gente se diera cuenta de que ibas a empezar a venderlos? Empecé a través de bazares. Me acuerdo que mi primer bazar fue por noviembre, más o menos, muy pegado a lo que fueron las fechas decembrinas y todo el mundo quiere comprar. Fue un momento muy, muy importante para nosotros porque la gente busca el chocolate entre otoño e invierno. Entonces, en un bazar muy cerca de aquí, que están en la zona norte, ya conocer mis primeros productos, mis primeros bombones. Recuerdo muy bien que llegamos con no era una vitrina refrigeradora, era una cajita de acrílico, de plástico transparente, y yo me empecé a poner mis primeros chocolates ahí. Pues era el temor de que se deshicieran pues por el calor, porque tenemos que estar mucho tiempo ahí, eran muchas horas, pero con la firme convicción de que se nos iba a vender aunque sea una sola caja. Y para nuestra sorpresa, nuestro producto casi se acaba el primer día que nos dimos a conocer. La gente le llamó tanto la atención nuestros chocolates, no por el simple hecho de ser chocolates, sino por la forma que tenían y el diseño. O sea, no creían que eran chocolates hasta que yo les decía, es que son chocolates rellenos, se les llama bombón de chocolate. La gente se quedaba con cara de, ¿cómo que bombón? O sea, ¿es el malvavisco cubierto de chocolate? No. Incluso yo llevaba muestras de mis chocolates, de los que justamente se me rompían. Entonces, para no tirar todo ese material, yo lo llevé como muestra y se los daba como muestra a los clientes y les encantaba. Entonces, de ahí fue como
para mí era un gancho a que ellos compraran nuestros productos. Vimos que nos fue muy bien en ese bazar y continuamos el siguiente bazar en el mismo lugar. Y así nos pasamos los primeros, ¿qué será? Como los primeros 2 meses. Fue en noviembre, diciembre, un poquito de febrero, y en febrero tuve que parar por esto de seguir creciendo en mi negocio yéndome a Proempleo. O sea, darle era como otra etapa a mi negocio. Yo quería que esto tuviera más forma, y fue que llegué ahí para incubar mi proyecto. Y gracias a Proempleo también pude pedir más apoyo económico para poder comprar más material. El tema del primer canal de venta en donde das a conocer tus chocolates, el bazar, ¿tenías algunas otras alternativas? ¿Por qué te decidiste por el tema de un bazar? ¿Por qué por el tema de un bazar? Porque creo yo que viene siendo como un trampolín cuando eres emprendedor. Si quieres dar a conocer tu producto, el bazar es muy buena opción, pero no tiene que ser tu único canal de venta. Eso sí, yo me di cuenta hace poco. Me di cuenta que también mi producto, con todo el respeto de los compañeros emprendedores, pero mi producto no tenía que quedarse en bazar, tenía que buscar ya un espacio fijo. Entonces, los bazares sí son muy buenos. Son, como dije, es un trampolín para que como emprendedor pierdas el miedo a mostrar tu producto al público, porque justamente la esencia de los bazares es como dar a conocer las novedades de lo que tenemos los emprendedores, ¿no? Y precisamente nuestro producto es algo innovador. Cuando comienzas, nos platicaste el tipo de aparador, por llamar de alguna forma, del lugar donde estabas mostrándolos. Hoy vemos ya muy presentable, con una información nutrimental, un diseño, el nombre oficial. ¿Qué tan parecido, qué tan no parecido fueron esas primeras presentaciones con las que tú te lanzaste en ese bazar? No, bastante. Sí, fue una diferencia enorme. Me acuerdo muy bien que nuestras primeras cajitas las fuimos a comprar en una tienda precisamente que se dedican como a elaborar cajas para regalos y demás. Y esas fueron nuestras primeras cajas. Son unas cajitas de cartón tal cual, que no tenían las divisiones que ahorita ya tienen. Y lo que hicimos fue imprimir nuestro logotipo tal cual en hojas bond y pegarlas con cinta Comprit con lo que tuviera. Así inicié. Pero ¿qué pasó? Me di cuenta que aquí en la ciudad, como somos una ciudad industrial y una, pues sí, zapatera, encontrar este tipo de cajas no fue nada sencillo, de verdad. Es irte a los fabricantes de caja, pero ellos son como muy cerrados, ¿no? Todo va muy enfocado al zapato. Y yo no quería precisamente ese tipo de material para mis bombones. ¿Cómo hicimos esa transición de las primeras cajas a estos? Pedir ayuda en Proempleo. Ahora sí que ahí en la fundación el objetivo también es de seguir creando comunidad, pero de los que ya son egresados de esa fundación, dejan su contacto para los que van iniciando. Por ejemplo, si tú te dedicas justamente a cajas, a realizar cajas de grado alimenticio, tú dejas tu contacto en la fundación, y yo como emprendedora que estoy buscando cajas para mi producto, pues estoy pidiendo quién me pueda producir esas cajas. Entonces ahí nuestra persona encargada que nos hace la vinculación fue la que me ayudó a dar con esa empresa para la realización de mis cajas. Entonces, trabajar con esta persona, con María Clara, la dueña de Alenpac, también egresada de Proempleo, con ella trabajé el diseño de mis cajas, cómo las quería, el color, con cuántas iba a iniciar, para ya darle formalidad al proyecto. Entonces, solamente así es como dimos ese brinco de dejar las cajitas convencionales de regalo a unas más específicas para nuestro producto. Bien, Alejandra, vamos a hacer una pausa y regresamos para conocer más acerca de la historia de Patacste Cacao Chocolatería.
gracias por seguir con nosotros en Cuenta Regresiva. Recuerden que además de ver los programas en TV4, también lo puede hacer en Facebook, en TikTok y en YouTube a través de Cuenta Regresiva TV4. Ahí están todos los programas que hasta ahora hemos compartido con ustedes. Seguimos con la historia de Alejandra Padilla. De una vez, Alejandra, porfa, también tus redes sociales. Claro que sí, nos pueden encontrar en Instagram como pataxte-chocolatería, en Facebook Pataxte Cacao Chocolatería. Muy bien. ¿En qué momento y de qué forma, platícanos, así como hubo un día de felicidad de decir lo logré, ya ahora sí sé hacer los chocolates, ¿en qué momento consideras se catapultó el decir, no solamente sé hacerlo, sino también están gustando a la gente y ya comienzo a tener muy buen número de pedidos? ¿En dónde y cómo es que tú consideras que se da esa fase? Ok. Igual, en el último bazar que tuvimos, que fue ahí en Foro 4, ahí llegamos después de casi 4 meses de no estar en los bazares. Llegamos ya propiamente con nuestras cajas, que son las de 6, con esas iniciamos, con nuestra presentación de 6 y también con nuestra vitrina refrigeradora. Ese fue el momento en que la gente ya vio que nuestro proyecto iba muy en serio, que ya iba más formal e incluso les daba mayor como confianza del producto que estaban comprando. Y no solamente llevaba la cajita de los bombones, también decidí meter las barras de chocolate. Entonces, la gente llegaba, preguntaba, les explicaba un poco de qué son y les daba a probar, se enamoraban, compraban y se iban felices y yo también quedaba feliz. La verdad es que sí. Y con las barras, como que la gente ayudó bastante en que con las barras se detuvieran un poquito a la vitrina y dijeron, oh, quiero probar yo también como esos chocolates. Entonces se llevaban tanto las barras como la caja de chocolates. Entonces yo ya no solamente llegaba con los chocolatitos, con los bombones, sino que ya llegaba con otra opción al cliente que eran las barras. Y curiosamente, la gente busca más las barras. Entonces, así fue como ya inició el proyecto y tuvimos muy buenas ventas el año pasado, a finales del año pasado, gracias a que teníamos ya nuestra vitrina, llegábamos a otros lugares que nos pedían que fuéramos a otros bazares y pues nuestro producto se conservaba, que eso era lo más importante, que se conservara el producto. Y más en esta ciudad que creo que le digo a mi marido, todo el año es verano. Es muy raro que tengamos invierno, pero gracias a esa vitrina la verdad es que nuestro producto ha tenido un éxito. Alejandra, cuéntanos justamente del producto, de qué sabores, de qué tamaño, de presentaciones manejas, lo de la barra que llegó en la parte final, y que también ha tenido muy buena aceptación, es, supongo, esta barra que uno se puede desayunar, ¿no? O acompaña el desayuno. Cuéntanos sobre tus productos. Claro. Bueno, como ya había hablado, ya hablé bastante de nuestros bombones de chocolate. Tenemos actualmente 11 sabores. Yo inicié con 6, recuerdo, o 4, no me acuerdo muy bien. Pero ya tenemos 6 sabores que pueden ser desde rellenos con licor, con frutas y con especias. Los sabores que manejamos actualmente son fresa, naranja, tenemos cítricos, tenemos ron, tenemos tequila, tenemos también canela, tenemos chile morita y tenemos café y otros que ya no recuerdo cuáles, mandarina, whisky. Y en temporada de Día de Muertos empezamos a sacar el sabor de guayaba, que ese ha sido nuestro bombón estrella. La gente le ha gustado bastante ese bombón porque utilizo fruta natural. No tiene ningún tipo de colorante ni sabor artificial, todo es natural. Y nuestras barras, tenemos barras al 70% de cacao y al 80%. Barras regulares de chocolate y sin azúcar. Las barras sin azúcar las decidí meter por gente que no puede consumir azúcar debido a que tiene diabetes o personas que quieran seguir cuidando como este consumo de calorías, ¿no? Que en sí el chocolate es muy bueno para la salud. O sea, pero cuando la gente escucha la palabra chocolate y dicen, ¡ah!
es muchísimo azúcar lo que voy a consumir. No, la verdad es que el chocolate es muy bueno para todo nuestro sistema cardiovascular, nos mantiene felices, nos mantiene más alerta, entonces es un super alimento, les llaman, ¿no? Los famosos superfood. Entonces, nuestros chocolates son al 70% de cacao y 80%. Y nuestra materia prima, precisamente, que es el chocolate, lo traemos desde el estado de Tabasco. Por eso es que el nombre de Pataxte también es el nombre de un árbol hermano del cacao. Existe el árbol del cacao y el árbol del Pataxte. Y es darle este homenaje a nuestro país que nos está dando bastante. Y pues hay que aprovecharlo, lo que nos da. Correcto. El tema de la elaboración sigue siendo cubierta completamente por ti, alguien más que se ha sumado a ayudarte. No, por el momento lo estoy haciendo yo. La elaboración está hecha 100% de manera artesanal por mí. Claro, sí utilizamos el aerógrafo, el famoso aerógrafo, para darle ese color precisamente que están viendo, pero el proceso del tableado lo hago yo de manera manual. O sea, no utilizamos ni máquinas temperadoras industriales, todo es de forma artesanal, con espátulas, con tablas, con termómetros, todo lo hago yo de manera artesanal. Para quienes justamente nos están acompañando en esta charla y quieren emprender, ¿cuáles han sido tus aprendizajes hacia lo que si vuelves a emprender lo harías y lo que no harías? Claro. Bueno, para emprender, lo primero que necesitamos tener muy en mente es quitarnos ese miedo. Ese miedo del ¿y si no pega? ¿Y si no funciona? ¿Y si la gente no le gusta? Porque creo que nos estamos adelantando bastante a algo que ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar. Ese sería el primer paso, el perder el miedo. Segundo, tener muy en claro qué es lo que queremos hacer, en qué queremos emprender. Porque tenemos a lo mejor una idea, pero si no la tenemos muy bien estructurada, probablemente nos podamos desviar un poco. Entonces, sí es bueno pedir ayuda, recurrir con personas que ya han tenido un recorrido en el emprendimiento, acercarse con ellos, preguntar qué es lo que hicieron, a dónde fueron, con qué apoyos podemos contar nosotros los emprendedores, porque sí los hay. La verdad es que hay muy buenos apoyos tanto de parte del gobierno municipal como del gobierno estatal. Digo, no es comercial, no es como decir, ay, sí estoy afiliándome a un tal partido, y no, esa no es la intención, sino que es pedir ayuda y siempre preguntar, porque sí los hay. Sin embargo, la gente como que no los conoce. Tercero, pues estar muy decidido que lo que tú vas a emprender es a lo que te vas a dedicar, ¿sí? Porque es muy común escuchar también de emprendedores que hago una cosa y, bueno, también tengo otra cosa y como que también quiero hacer. Entonces, a lo que te vayas a dedicar hay que enfocarse en eso y darle su debido tiempo. Dicen por ahí los grandes empresarios que el tiempo crítico de un proyecto de un emprendimiento son los primeros 2 años, ¿no? Que es como lo más común, que después de esos 2 años viene como el declive de la empresa o del negocio. Y aquí sí es bien importante que uno tenga que ser bastante paciente para ver poco a poco ese retorno de inversión. ¿Y cómo se logra eso? Administrándose muy bien, teniendo muy en claro cuáles son tus objetivos a corto y a largo plazo, ¿no? Y no salirse de ahí. Entonces, creo yo que esas son como los 3 pasos para un emprendedor. Y de esos errores que, bueno, en su momento pueden ser errores, pero al final fueron aprendizajes, ¿cuáles serían los que más tienes en mente, Alejandra? De aprendizajes, wow, pues yo diría precisamente el estar junto con personas que ya tuvieron un recorrido en su emprendimiento. Ellos mismos me compartían que tuvieron un momento de declive con su negocio de comida. Dicen, pero tuve que asociarme con alguien para poder crecer o tuve que dejar ciertos productos para poder llevar a cabo mi negocio porque si no entonces íbamos a cerrar. También se vale mucho el unirte con gente que
que es incluso más grande que tú, estarlos escuchando, siempre, siempre. Y también el conocer términos, incluso hasta financieros. Porque si no conocemos todo esto, que es un activo, que es un pasivo, entonces si no lo ponemos en práctica en nuestro negocio rápidamente va a quebrar. Entonces, sí es importante estar siempre del lado de alguien que ya pasó lo que tú estás pasando o lo que pasamos, para que, bueno, veas de que, ok, yo hacía esto, o más bien él hizo eso, pues entonces para evitarlo, pues mejor me voy por otro lado, ¿no? De las partes del tema que tiene que ver con los asuntos legales, ¿cuál fue lo más tardado o lo más complicado? Me refiero al registro de marca, al Sí, registro del negocio. sí, no, el registro de marca es una cosa bárbara. Eso sí se los digo a los emprendedores, digo, para que no se asusten. El registro de marca es un proceso burocrático que todo el mundo tiene que pasar, pero es sumamente importante. Creo yo que también es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer como emprendedores, el registrar nuestra marca. ¿Por qué no lo hacemos al inicio? Porque no sé si sea como desidia o la emoción, pero nosotros tenemos un nombre espectacular para nuestra marca y resulta que cuando ahora sí queremos registrarla, ya no podemos porque ya otra persona en otra parte del país ya lo tiene. Y entonces es como retroceder todo lo que hiciste porque no registraste tu marca. Entonces sí es bien importante. Sí es un proceso burocrático, claro que sí. Afortunadamente ya todo es en línea. Hay que aprovechar también todas esas modalidades de registros en línea. Ya no es necesario irse a las oficinas, pararse, pedir cita y demás, sino que ya todo es en línea. Y que tengamos toda nuestra documentación que nos piden, lo tengamos en regla. ¿Qué otro tipo de procesos tuvimos que pasar? El registro de marca, el registrarnos ante Hacienda. Eso también es bien importante, es súper importante como emprendedores. Si nosotros como emprendedores queremos dar el paso para ser microempresarios y después a empresarios, creo que hay que hacerlo bien desde un inicio. Registrarse ante Hacienda para deducir impuestos, si es que se puede, pero pues también para obtener el regreso de lo que nosotros estuvimos también como pagando de impuestos, ¿no? Entonces hay que hacerlo de la forma legal. La verdad es que México tiene un gran potencial de emprendedores. Lo que nos falta es formalizar esos negocios. Y eso sí es bien importante. O sea, hay muchísimo el porcentaje de negocios informales es alto. Y todo es porque no lo estamos llevando a cabo de una manera legal, de una forma legal, o de una forma, de una manera más formal. Bien, el tema del duelo, del desapego, de estar 10 años haciendo algo durante todos los días y algo que además disfrutas y te gusta. ¿Cómo fue el cerrar poco a poco ese ciclo con la dinámica que genera el emprender también? Sí fue fuerte, la verdad sí fue bastante fuerte, porque estuve acostumbrada 10 años como a tener una rutina siempre, de levantarte a las 5 de la mañana, arreglarte, preparar tus cosas para irte al colegio donde yo estaba dando clase, iniciar clase, o sea, todo llevaba una rutina, incluso ya de manera automática lo hacía. Y sí costó mucho al romper como esa rutina, porque iniciando el ciclo escolar del 23, porque yo precisamente inicié en mi negocio en el 2023 y acabé en julio del 2023. Cuando inicia el ciclo escolar 23-24, para mí fue como, ¿qué estoy haciendo en casa? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y sí llegan momentos como de ansiedad de tengo que hacer algo, ahora, o qué me pongo a hacer, no tengo exámenes que revisar, no tengo tareas que tampoco revisar, ni correos que atender. Entonces sí fue fuerte, tan solo el salirme como de este ambiente de que todo era a través de rutina, horarios, ya era todo muy automático. Los primeros meses que yo inicié mi negocio, mi proyecto, sí fue pesado, sobre todo para volverte a crear una rutina.
porque es muy fácil trabajar desde casa y decir, bueno, al rato lo hago, me dedico a hacer otras cosas de la casa propiamente y en un momento me siento a hacerlo de mi negocio, pero sí es bien importante que uno como emprendedor, si estamos trabajando desde casa, tengas una rutina para que te vayas creando este hábito. Y eso también es bien importante en un emprendedor, crearse hábitos. Pero y sin embargo, eres un ejemplo de que no es un tema de decir, no, pues ya no emprendo, ya no me dedico a otra cosa, porque ya es demasiado tiempo el que estoy dedicando. Claro. Me dediqué a algo, ¿no? Que en tu caso fueron 10 años. Sí, sí, fueron 10 años. 10 años que para mí se me hicieron como agua. O sea, yo inicié trabajando muy joven. Incluso antes de salir de la carrera, yo ya empecé a trabajar. Pero 10 años sí, sí ya viéndolo como hacia atrás, digo, fue bastante tiempo. Y fue mucho también el invertirle en temas de educación, en capacitaciones, en todo lo que conlleva lo que es la educación, que es un área bastante compleja. Y ahora dedicarme a la chocolatería, pues ya tengo afortunadamente 2 años, no lo he dejado, y yo lo estoy tomando así como yo empecé a trabajar como maestra. Es un aprendizaje constante, todo el tiempo, todo el tiempo. Y no solamente es aprender a hacer bien el chocolate, sino que de repente me meto a las redes para llenarme de ideas, para inspirarme y digo, ok, ya vi esto, entonces vamos a replicarlo. Y es el mismo proceso, es prueba y error hasta que salga. Y yo creo que en todos los ámbitos creo que aplica esto, ¿no? El aprendizaje. ¿Qué satisfacciones te ha dejado tu emprendimiento? Bastantes. Principalmente el que a mis clientes les gusta el producto, que reconocen que es un buen producto. Y además que no es tan común verlo aquí en la ciudad, porque sí me pasa mucho que la gente ve mi producto y dice, nunca lo había visto. ¿En dónde te encuentras? ¿Eres de aquí de León? Y yo les digo, sí, soy aquí de León. Pues entonces dime en dónde estás para poderte buscar, comprar y demás. Y esa es una gran satisfacción, porque estamos tan acostumbrados como a lo comercial, ¿no? De que lo ves en los centros comerciales, en los supermercados y sabes que ahí está. Pero este producto como el que nosotros estamos presentando, pues no es tan común. Y cuando lo ven, lo prueban, dicen, wow, pues dime en dónde y quiero también llevar este producto a gente conocida, a mis seres queridos, a personas del trabajo para que conozcan tu producto. Sí nos ha pasado que nos han contratado empresas para llevar chocolates a sus cenas, principalmente en las cenas de cierre de año. Entonces ya la gente ahí nos va identificando y ven algo novedoso, dicen, wow, esto nunca lo habíamos visto. Y eso la verdad a mí me genera una gran satisfacción. También el que la gente diga, ¿es chocolate de verdad? Le digo, pues sí, porque la verdad es que cuando consumimos un chocolate muy comercial, pues sí, es de un poquito de baja calidad, pero al yo explicarles que es un chocolate de aquí de México, dicen, entonces tenemos muy buen producto. Claro, claro que sí, y lo importante aquí es promover lo que tenemos. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es el reto a corto plazo? Bueno, buena pregunta y siempre me la hago todos los días. Es tener mi local, la verdad. Ya quiero que mi producto tenga su casa. O sea, dejar mi casa para que tenga su propia casa. Y que la gente llegue a ese lugar, que vea el ambiente, de que todo el lugar el que yo deseo esté ambientado, válgame la expresión, en este mundo de la chocolatería, ¿no? Ese es mi sueño, de verdad. Y ver que mi producto cruce fronteras. Y ya cruzó, afortunadamente ya se nos ha ido producto a los Estados Unidos y la gente les encanta de verdad. Y gracias a que familiares lo llevan para el otro lado, pues es también un reconocimiento a nosotros de que nuestro producto es apto para poder llevar a otras partes del mundo.
¿Qué se requiere para cumplir esa otra meta que tienes ahora del tema de la casa de tu chocolate? ¿Qué se requiere? Bueno, trabajar duro, eso sí, en mejorar nuestra calidad. Bueno, la calidad ya la tenemos, pero seguir innovando y principalmente seguir buscando apoyos, de verdad. Sí, es que el tener tantos apoyos para los emprendedores, eso nos facilita muchísimo a nosotros para que nuestro negocio prospere. Y como dije al inicio, no es malo pedir el apoyo. Es siempre buscar con quién me puedo yo o asociar para que esto siga creciendo. Y eso es lo que yo estoy buscando precisamente, que mi negocio crezca, pero también buscando apoyos tanto de gobierno como de iniciativa privada, o sea, se vale. Y creo que eso los empresarios lo tienen muy, muy en claro, que se vale apoyar a los emprendedores y a los buenos emprendedores. Muy bien. ¿Habría posibilidad de que alguien entrara ahí como socio para que te ayudara? Sí. ¿Sí? Sí, me gustaría. Claro que sí. Como en todo, ¿no? O sea, si buscamos buenos socios, claro que esto puede crecer aún más. Claro que sí. Cuéntanos de tu experiencia de exportación, cómo surgió la oportunidad y cómo se logró. Bueno, fue en realidad una exportación familiar. Bueno, mis papás fueron a visitar a mi tía a los Estados Unidos, pero como mi tía siempre está muy al pendiente de nuestras redes, mi tía me dice, necesito que me mandes de tus productos sí o sí, los quiero probar. Dice, porque se ve delicioso, se ve todo muy bonito y quiero yo darlo a conocer aquí en donde estoy. Perfecto. ¿Cuántas cajas necesitas? No, tantas. Muy bien. Entonces, lo que hice, o más bien lo que hicimos fue emplayarlos y llevarlos junto con las maletas y con todo lo que llevaban mis papás para allá. Los pusimos ahí dentro y órale, se fueron. Y cruzaron sin ningún problema, porque mi temor precisamente era eso de que no pudieran cruzar. Y más si son como chocolates o algo de alimento, que es muy complicado. Afortunadamente no pasó nada, como si nada, pasó nuestro producto. Y a la semana que mis papás estuvieron allá, porque se quedaron 2 semanas, me habla mi tía y me dice, ¡qué bárbara! Tienes un producto excelente. Tienes muy buena mano para hacerle chocolate. Dice, ya le di a tu tío, porque, bueno, mi tío también no es mexicano, es salvadoreño. Dice, pero tu tío dice que el chocolate semiamargo es de lo mejor. Dice, oye, ¿y si empezamos como acá a tener negocio y si tú me mandas cajas? Le dije, claro, ¿por qué no? Hay que buscar también la manera de qué leyes debemos de cumplir para que nuestro producto salga sin problema del país. Como dije, todo hay que hacerlo bajo la ley. Si queremos que esto prospere, hay que hacerlo bien desde un inicio. Claro, las certificaciones y todo Así lo que pide es. un mercado tan exigente pero tan competitivo como Así es. como los Estados Unidos. Así es. Prácticamente estamos llegando a la parte final de la entrevista. Me gustaría que aprovecháramos para que vuelvas a comentar tus redes sociales y sobre todo en dónde pueden, además de las redes, en dónde pueden pedirte justamente producto. Bueno, les voy a recordar mis redes sociales. A través de Instagram nos pueden encontrar como pataxte_chocolatería. En Facebook, Pataxte Cacao Chocolatería. Y actualmente nos encontramos en Residencial Santa Fe, atrás de la Universidad Iberoamericana. Ahí tienen su casa. También nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp. No sé si pueda dar mi número. Seguro, adelante. Perfecto, pues en nuestro WhatsApp al 477-729-0887. Ahí nos pueden hacer sus pedidos. Tenemos también nuestro catálogo para que lo revisen y con muchísimo gusto los atendemos y también se los llevamos hasta la puerta de su casa. Muy bien, Alejandra Padilla, pues muchas gracias por acompañarnos en Cuenta Regresiva. Gracias. Y gracias a ustedes, como siempre, por también seguirnos en estas charlas de emprendimiento y negocios. Recuerde que si quiere emprender, su tiempo ya está corriendo.